Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy Mari y hoy vamos a elaborar una clase muy sencilla con un punto medio alto que queda hermoso. Vamos a estar usando muy poquito material y eso es lo bueno que vamos a tener como resultado esta hermosa bolsa. Vamos a elaborar los laterales de una forma diferente y miren, van a quedar así de acabados y de hermosos. La bolsa es bastante espaciosa, miren, y el acabado de los puntos es muy bonito. Vamos a estar elaborando también esta hermosa asa. Es súper sencilla, está realizada con puntos deslizados y para decorar este hermoso bolso hemos usado argollas mosquetones de 3 centímetros de diámetro y 1 metro de cadena. Estos accesorios los puedes conseguir en tu tienda en línea Tus Insumos. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a estar trabajando este proyecto. Tengo 460 gramos de trapillo. Este es extra licrado de trapillo puntitos. Disculpen la presentación, fue que se me soltó el ovillo y me tocó ovillarlo. Miren cómo quedó, pero ellos vienen con una presentación excelente y además tienen un rico aroma. En la descripción del video encontrarás el enlace para que realices tus compras. También vas a encontrar ahí mi código de descuento. Voy a trabajar también con dos argollas mosquetones. Estas son de 3 centímetros de diámetro. Tengo aquí un broche de imán. Viene con espacios para realizar costuras. Estos herrajes los puedes conseguir en tu tienda en línea Tus Insumos. Son de excelente calidad. En la descripción les voy a dejar el enlace. Tengo tijeras, aguja lanera, aguja de tejer de 3 milímetros, aguja de tejer de 7 milímetros y cinta métrica. Tiene unas medidas de 3 centímetros y medio de ancho y lo voy a trabajar con la aguja de 7 milímetros. Miren que al realizar la prueba de la aguja, el trapillo no sobresale de la puntica. Miren que queda perfectamente. Vamos a tener unos puntos no muy ajustados, pero no muy sueltos. Iniciamos con un nudo deslizado. Ajustamos y vamos a tejer 36 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Tenemos la primera cadeneta, no le vamos a dar altura a esta orejita, vamos a trabajar con el mismo grosor que nos da la aguja. Llevamos la aguja hacia adelante, tomamos hebra y deslizamos. Llevamos la aguja hacia adelante, tomamos hebra y deslizamos. Esto nos va a permitir tener unas cadenetas todas del mismo tamaño. Miren. Vamos a seguir el proceso hasta realizar las 36. Ya he realizado las 36 cadenetas. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a tejer ahora una cadeneta adicional y este va a ser nuestro punto de altura. Tenemos un punto de altura y vamos a trabajarlo sobre 36, que es un número par. Vamos a realizar ahora la primera vuelta y esta la vamos a trabajar de la parte de atrás de la cadeneta. Miren que dan vuelta y van a ver unas lomitas. Vamos a trabajar no en la primera lomita, sino en la segunda. Pasamos la aguja debajo y ahí vamos a realizar los puntos. Esta primera vuelta la vamos a trabajar con puntos medio altos. Les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Tomamos hebra sobre el ganchillo y pasamos la aguja en la segunda lomita. Recuerden que esta primera es el punto de altura que realizamos. Pasamos debajo de la lomita. Tomamos hebra.
Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto medio alto, tomamos nuevamente hebra, pasamos debajo de la siguiente lomita, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Repetimos el proceso. Y vamos a trabajar estos puntos hasta llegar a la última lomita. En total van a ser 36 puntos medio altos que vamos a realizar. Estamos en el último punto, miren acá, se ve la última cadeneta y de la parte de atrás está la última lomita. Vamos a realizar el punto debajo de esa lomita. Vamos a realizar cadeneta de altura. Hemos finalizado la primera vuelta con 36 puntos medio altos. Te voy a dar las medidas de esta primera vuelta para que tengas una guía. Tiene 36 centímetros. Recuerda que estas medidas pueden variar dependiendo del material con el que estés trabajando. Si notas que el trapillo en esta primera vuelta se te enrosca, no te preocupes, es normal. Siempre que termines una vuelta, ves acomodando para ir dándole forma al tejido. Vamos a realizar la segunda vuelta. Vamos a trabajar todo este proyecto con puntos medio altos. Ya aquí tenemos cadeneta de altura. Vamos a dar vuelta al tejido y aquí podemos ver la cadeneta completa. Vamos a trabajar pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Aquí lo vamos a hacer en la segunda cadeneta. Tenemos la primera cadeneta de altura y la segunda. En el centro de esta pasamos la aguja y tomamos la hebra de la parte de arriba. Tomamos hebra y realizamos el punto medio alto. Estamos aquí en la última cadeneta. Aquí podemos ver una cadeneta y este es el punto de altura de la vuelta anterior. Esta no la vamos a contar. Miren que estamos trabajando solo sobre las cadenetas que están encima. Pasamos la aguja en el centro y realizamos el último punto. Siempre que finalicen una vuelta, verifiquen que tengan la cantidad de puntos necesarias. Aquí finalizamos la segunda vuelta con 36 puntos. Miren cómo va quedando el tejido. Miren que va dando un patrón de puntos hermosos. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta. Vamos a trabajar la tercera y lo vamos a hacer de la misma forma como realizamos la vuelta anterior, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra que está de la parte de arriba. Lo vamos a hacer siempre en la segunda cadeneta. Tomamos hebra
y realizamos el punto. Vamos a realizar los puntos hasta llegar a la última cadeneta. Vamos a realizar el último punto. Cadeneta de altura. Hemos finalizado la tercera vuelta. Miren que es un punto muy sencillo con unos resultados hermosos. Voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya he subido la pieza, aquí he realizado 16 vueltas. Miren cómo se ve de la parte derecha y de la parte izquierda. Los dos lados quedaron iguales y miren qué patrón tan hermoso nos deja este tejido. Aquí podemos identificar unas canaletas. Cada canaleta se conforma por 2 vueltas. Aquí tenemos 1, 2, miren, 3 y 4. Tiene unas medidas de 33 centímetros y medio de largo y 21 centímetros de ancho. Si quieres realizar esta pieza más grande, al inicio de las cadenetas vas aumentando de 2 en 2. Yo inicié con 36 cadenetas, tú puedes ir subiendo 38, 40, dependiendo del largo que tú desees. Recuerda que este largo va a ser el alto de la bolsa y las vueltas van a ser el ancho. Aquí realicé 16 vueltas. Si tú la quieres más ancha, vas subiendo vueltas y esto te va a dar el ancho de la bolsa. Vamos a tejer los laterales y estos no los vamos a hacer por fuera de la pieza, sino que los vamos a ir integrando al tejido. Es una técnica nueva y ya les voy a explicar cómo va a ser el proceso. Estos laterales los vamos a trabajar con una combinación de varios puntos. Vamos a iniciar trabajando con punto bajo, vamos a realizar puntos de reducción y también vamos a trabajar punto deslizado. Estamos aquí en el último punto de la vuelta número 16. Ya hemos realizado cadeneta de altura, vamos a dar vuelta a la pieza y vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo, pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Vamos a comenzar realizando 13 puntos bajos, no vamos a tomar altura, vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta y vamos a realizar un punto bajo. Ya realicé los 13 puntos bajos, vamos a hacer la reducción triple. Esto quiere decir que vamos a pasar la aguja por 3 espacios y lo vamos a cerrar con una sola hebra. Primer punto, tomamos hebra, segundo punto, tomamos hebra y tercer punto, tomamos hebra. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por las 4. Tenemos nuestra reducción triple. Vamos a trabajar ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer otro punto de reducción triple, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a trabajar ahora los 13 puntos bajos. Ya realicé los 13 puntos y miren cómo quedó esta primera vuelta.
Ya aquí, donde están los puntos de reducción, se ve donde se va marcando el espacio de la base. Miren. Vamos a trabajar la segunda vuelta, vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a seguir trabajando la parte de arriba de la cadeneta y aquí vamos a comenzar con 4 puntos deslizados. Usamos el primer punto, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la que ya teníamos. Deslizamos, tenemos el primer punto, 2, 3 y 4. Tenemos los 4 puntos deslizados. Ahora vamos a trabajar 8 puntos bajos. Aquí tenemos los 8 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la reducción en estos 3 puntos. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar ahora 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a trabajar ahora 3 puntos de reducción. 1, 2 y 3. Tomamos hebra y cerramos por las 4. Vamos a realizar ahora los 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizamos con los 4 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4. He finalizado la segunda vuelta con 28 puntos. La primera vuelta la finalizamos con 32 puntos. Vamos a trabajar la tercera vuelta. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Aquí vamos a comenzar con 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Vamos a trabajar 7 puntos bajos. Aquí tenemos los 7 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a realizar ahora disminución, esta va a ser triple. 1, 2 y 3. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por las 4. Aquí también vamos a trabajar una disminución triple, 1, 2 y 3. Miren que lo estamos haciendo en esta tercera vuelta, las disminuciones van seguidas, una al ladito de la otra. 1, 2 y 3. 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a trabajar ahora los 7 puntos bajos. He finalizado los 7 puntos y aquí vamos a realizar los 4 puntos deslizados. Ya finalicé la tercera vuelta con 24 puntos. Esta es la última vuelta que vamos a realizar. Miren que aquí ya se cierra el lateral. Miren qué bonito ha quedado. Vamos ahora a realizar costura. Vamos a cortar la hebra de unos 20 centímetros de largo aproximadamente.
Sacamos la hebra y la costura la vamos a realizar con una aguja lanera. Vamos a pasar la aguja de la parte de arriba, miren que aquí está la lomita, y debajo o encima de ella hay 2 hebras. Pasamos debajo de las 2. Esto es para emparejar los laterales y así nos quede una cadeneta frente a otra. Miren que aquí está la cadeneta donde vamos a trabajar y vamos a tomar solo la hebra que está de la parte de afuera. De este lado también vamos a hacer la costura de la hebra que está en la parte de afuera. Pasamos la aguja en la primera hebra y en la hebra que está enfrente. Esta costura la vamos a hacer en zigzag, así que vamos a pasar nuevamente la aguja en la hebra que está al lado y en la que está enfrente. Ajustamos bien, vamos a la que está debajo y la que está enfrente. Vamos a hacerlo hasta llegar al último punto, siempre tomando la hebra que está debajo y la que está justo enfrente. Miren cómo ya se formó este lateral, qué hermoso. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de la lomita que está enfrente. Si quieren pueden llevar la hebra hacia adentro y esconderla de la parte de abajo de los puntos, o lo pueden hacer aquí debajo de los puntos que están encima. Yo la voy a llevar de la parte de adentro. Doy vuelta a la pieza y con la misma aguja voy a esconder de la parte de abajo de los puntos. Al finalizar, cortan el sobrante de la hebra y a la puntica le van a agregar un punto de silicona o van a realizar una costura simple con aguja e hilo. Esto es para evitar que esta hebra se salga. Ya terminé de esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos y miren cómo quedó este primer lateral. Miren qué hermoso. Miren que tiene estructura. Vamos a realizar el segundo lateral y lo vamos a hacer exactamente igual como realizamos el primero. Aquí les voy a mostrar, miren, tenemos la hebra corta y el nudo deslizado del inicio. No vamos a soltar el nudito, vamos a tomar la hebrita y la vamos a pasar de la parte de abajo de los puntos del lado adentro. Miren que aquí tenemos puntos, pasamos de la parte de abajo la aguja, tomamos la hebra y aquí vamos escondiendo. Ya escondí la hebra, vamos a trabajar ahora este segundo lateral. Recuerden que al inicio trabajamos de la parte de atrás de la cadeneta donde están las lomitas. Eso nos permitió dejar esta cadeneta completa al inicio. Entonces aquí vamos a seguir trabajando como lo hicimos el anterior,
siguiendo el mismo patrón, pasando la aguja en el centro de la cadeneta y realizando 13 puntos bajos. 1. La hebra que va quedando la vamos a aprovechar para ir escondiéndola debajo de los puntos. Tenemos los 13 puntos bajos. Vamos a realizar ahora la reducción. Cuatro puntos bajos. La reducción. Y los 13 puntos bajos. Finalizado la primera vuelta, van a realizar la segunda vuelta exactamente igual como les expliqué. 4 puntos deslizados, 8 puntos bajos, punto de reducción, 2 puntos bajos, punto de reducción, 8 puntos bajos y 4 puntos deslizados. Van a realizar también la tercera vuelta de la misma forma y el cierre lo van a realizar exactamente igual. Realizo esos pasos y ya les muestro cómo vamos a continuar. Ya finalicé el segundo lateral. Miren cómo quedó. Me gusta cómo quedan las esquinas marcadas. Qué hermoso. De la parte de adentro ya escondí la hebra. Si de pronto tienen alguna duda sobre este segundo lateral, retrocedan el video y siguen los mismos pasos. Tengan en cuenta la cantidad de puntos con la que finalizan cada vuelta. Miren lo espacioso que quedó por dentro. Vamos a realizar ahora la asa. Para la asa voy a trabajar con una aguja de 6 milímetros, una más pequeña, para darle más firmeza a esta pieza. Vamos a realizar 46 cadenetas. Ya finalicé las 46 cadenetas. Vamos a dar vuelta y vamos a trabajar de la parte de atrás donde están las lomitas. Esta asa la vamos a realizar con punto deslizado. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda lomita y vamos a realizar el primer punto. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura y deslizamos la primera dentro de la orejita que ya teníamos en el ganchillo. Tenemos primer punto deslizado. Vamos a realizar el segundo. Pasamos debajo de la siguiente lomita. Van a sentir un poco más ajustados los puntos y es porque lo estamos haciendo con una aguja más pequeña. Vamos a seguir trabajando hasta finalizar en la última lomita. Ya realicé el último punto. Finalicé esta primera vuelta con 45 puntos deslizados. Vamos a hacer cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. La segunda vuelta la vamos a trabajar pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de la parte de arriba y lo vamos a hacer no en la primera sino en la segunda. Vamos a realizar estos puntos deslizados hasta llegar al último punto. Finalizamos la segunda vuelta.
Vamos a seguir realizando puntos deslizados hasta llegar a la cuarta vuelta. Ya finalicé las 4 vueltas. Miren cómo quedó la asa. Tiene unas medidas de 35 centímetros de largo y de ancho tiene 2 centímetros. Si la quieren realizar más larga, realizan más cadenetas al inicio, y si la quieren más ancha, pueden seguir realizando vueltas hasta el ancho que ustedes deseen. Si ustedes quieren, también pueden volver esta asa corta en una larga. Aquí cortamos la hebra, sacamos y con la ayuda de una aguja más delgada vamos a ir escondiendo de esta forma. En la parte de abajo de los puntos pasamos la hebra corta. Ya la tenemos de este lado, ahora la vamos a llevar de la parte de abajo. Lo vamos a ir haciendo de esta forma. Esta puntica la vamos a llevar de la parte de abajo. Y aquí podemos realizar un punto de costura o agregar un poquito de silicona y escondemos. Lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a llevarla de la parte de abajo de los puntos y vamos a esconder realizando el mismo proceso. Ya finalicé la asa, escondí muy bien las hebras. Miren qué bonita. Vamos a tomar este lado como la parte derecha. Miren que aquí finalizamos con cadeneta y de este lado iniciamos con cadeneta. Quedó muy bonita. Vamos a colocar la argolla y la vamos a pasar en la primera cadeneta, en el centro, y tiene que salir en el centro de este lado. Vamos a realizar la costura del broche. Esta es una costura sencilla y la vamos a realizar pasando 3 veces la aguja dentro de cada espacio. Acomodamos el bolso. Y vamos a ubicarnos en el centro. Vamos a colocar primero la gruesa. Si ustedes quieren pueden colocar también una corredera. La costura la vamos a realizar con una aguja y un nylon delgado. Este es calibre 26. Hemos acomodado el broche en el centro. Vamos a pasar la aguja. Vamos a dejar una hebra larga. Y esta es para realizar un nudo al finalizar. Vamos a hacer 3 costuras en este mismo espacio. Vamos a pasar al segundo espacio y también vamos a realizar 3 costuras.
Realizamos las 3 costuras de este lado y de este lado. Al finalizar todas las costuras, vamos a llevar esta hebra donde iniciamos, cortamos y aquí vamos a realizar 3 nuditos. Con la ayuda de una aguja más delgada vamos a esconder esa hebra de la parte de abajo de los puntos. Ahí cortan. Y para colocar el otro broche van a colocar la otra parte enfrente. Acomodan muy bien el bolso. Y aquí van a realizar la costura. Van a pasar 3 costuras dentro de cada espacio. Al finalizar, unen con los 3 nuditos y esconden las hebras. Ya finalicé la postura del broche. Es una costura muy sencilla. Les quiero mostrar, miren que cuando estaba cosiendo me puyé y aquí se me manchó un poco. Van a tomar, si esto les llega a pasar, un trapito con un poquito de jabón y van a pasarlo suavecito y automáticamente la manchita se va a quitar. Vamos a colocar la asa. Aquí acomodamos la pieza de esta forma. Vamos a colocar la argolla en estos puntos que están aquí, en la parte de encima. Aquí. Vamos a colocar también una asa larga. Hemos finalizado este tutorial y les muestro cómo quedó la bolsa. Miren los laterales, cómo quedaron de bien elaborados, bien acabados. Lo espaciosa que quedó la bolsa por dentro. Y miren esta hermosa asa. Le voy a dar las medidas finales. De largo quedó de 20 centímetros y medio. Y de alto de 15 centímetros. Espero que te haya gustado este paso a paso, que lo pongas en práctica y si es así, no olvides dejarme manito arriba, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, guardar este video y compartirlo también en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.